¿No es esa la que falló en reconocimiento básico? No dejaría que ella llevara mi almuerzo. Mucho menos que liderara un escuadrón. Las risas no se detuvieron, ni siquiera cuando ella se remangó en silencio. Un extraño emblema tatuado en tinta negra asomaba entre la suciedad. La sala quedó en silencio. Un hombre, el general, se levantó de repente. Su voz bajó. ¿De dónde sacaste ese símbolo? ¿Alguna vez has visto que el silencio caiga más rápido que las palabras? ¿Qué pasó después? En tu momento. Fort Keller se alzaba como una cicatriz de concreto en el paisaje de Texas, aislado e implacable. El toque de Diana resonaba por los barracones donde los rumores se propagaban más rápido que un incendio. Y el blanco de hoy era la sargento Eliza Brandt. Con 29 años, hombros erguidos a pesar del peso de la acusación, se movía por la base como un fantasma que atormentaba su propia vida. Los susurros la seguían a todas partes. Pasillos, comedor, campos de entrenamiento. Siempre la misma historia, tergiversada y contada de nuevo hasta que la verdad se volvió irreconocible. Dicen que dejó a su escuadrón atrás en Siria, murmuró el soldado Martínez durante la formación matutina. 3 heridos porque se congeló. Mi amigo de la compañía Delta dice que la han degradado 2 veces, añadió otra voz. El mando la mantiene por lástima. Las mentiras ya tenían inercia, rodando cuesta abajo como una avalancha. Cada vez que se repetían, añadían nuevos detalles. Humillaciones frescas. La verdad, encerrada en archivos clasificados a los que nadie tenía acceso, se volvió irrelevante. El entrenamiento físico comenzaba a las 0600. Escalada de cuerda, circuitos de obstáculos, carreras de resistencia. Eliza ejecutaba cada ejercicio con precisión mecánica, pero el grupo siempre mantenía la distancia. Barreras invisibles construidas a base de susurros y deshonra fabricada. «¿Necesitas ayuda con la cuerda, fracasada?», gritó el cabo Jenkins mientras ella se preparaba para escalar. «No querrás congelarte otra vez». Las risas se esparcieron por la formación. No eran crueles, pero sí despreocupadas. El peor tipo de desprecio. Se había convertido en entretenimiento, en una historia de advertencia contada entre sonrisas y miradas de reojo. Eliza no dijo nada. Ya nunca lo hacía. Las palabras la habían traicionado durante la investigación, retorcidas como pruebas de incompetencia. El silencio se había convertido en su armadura, aunque ofrecía poca protección contra la constante avalancha de juicios. Durante la inspección de equipo, se quitó la chaqueta exterior para revisar la colocación del equipo. Un movimiento rutinario, automático, hasta que alguien se dio cuenta. «¿Qué es eso en tu brazo?». El soldado Chen entrecerró los ojos al ver la piel expuesta. Un tatuaje. Tinta negra formando un símbolo intrincado, parcialmente oculto por la suciedad y el sudor. Patrones geométricos alrededor de lo que parecía un fénix, pero distorsionado, más angular, más intencionado. Precisión militar grabada en la carne. Chen sacó apresuradamente su teléfono y tomó una foto antes de que Eliza pudiera cubrirse. En cuestión de minutos, la imagen circulaba por los chats de grupo y las redes sociales. Otra pieza de evidencia en el tribunal de la opinión de los barracones. El teniente Thompson, apenas de 25 años y ansioso por probarse a sí mismo, vio el símbolo durante la inspección. Algo en él le resultaba familiar, pero no sabía identificarlo. La iconografía militar no era su especialidad y preguntar podría revelar su ignorancia. «Interesante tatuaje, sargento», dijo con cautela. «¿Tiene un significado personal?». Eliza lo miró brevemente. El primer contacto visual directo que había hecho con alguien en semanas. «Algo así, señor», respondió sin emoción, sin explicación, solo un reconocimiento y un retiro inmediato. Thompson asintió incómodo y siguió adelante, pero la imagen quedó en su mente. La había visto antes, en algún lugar, en algo importante, algo clasificado.
La mañana continuó con su rutina de humillación. Botellas de agua lanzadas accidentalmente en su dirección durante los descansos. Exclusión de las conversaciones sobre los planes del fin de semana. Recordatorios constantes y sutiles de que ya no pertenecía al grupo de soldados que confiaban sus vidas entre ellos. Durante el almuerzo, se sentó sola en una mesa en la esquina, comiendo metódicamente los componentes de su MR, mientras las conversaciones fluían a su alrededor. La exclusión era total, física, social, profesional. 2 años de servicio distinguido borrados por mentiras y burocracia. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Vi tu tatuaje en línea. Interesante elección. Lo borró sin responder. El tatuaje había sido un recordatorio, no una revelación. Algunos secretos estaban destinados a permanecer enterrados, incluso cuando la tumba amenazaba con enterrar también a quien los custodiaba. Pero los secretos siempre resurgen cuando menos se espera. Y a veces, la persona adecuada reconoce lo que otros pasan por alto. El pasado vivía en carpetas clasificadas inaccesibles para soldados comunes. Pero Elisa Brandt no era una soldado común. Simplemente ya no podía demostrarlo. 18 meses antes, había llevado otro nombre. Otra identidad. La operación Phoenix Variant requirió la eliminación total de registros oficiales, transformándola en alguien que no existía en ninguna lista. Las operaciones de nivel 6 exigían esos sacrificios. En el Triángulo de la Muerte, una región tan hostil que los mapas la marcaban con tinta roja, 7 soldados entraron para extraer a un prisionero político cuya existencia amenazaba a 3 gobiernos. La inteligencia sugería que la misión era un suicidio disfrazado de estrategia, pero alguien debía intentarlo. Su equipo fue seleccionado entre unidades de operaciones especiales de diferentes ramas, sin documentación oficial, sin apoyo, sin protocolos de rescate. Si fallaban, simplemente desaparecerían. Los nombres serían borrados de los registros. A las familias se les diría que murieron en accidentes de entrenamiento. La inserción fue perfecta. 12 horas de movimiento por territorio enemigo, evitando patrullas y sistemas de vigilancia. Llegaron a la instalación objetivo como estaba planeado. Extrajeron al prisionero sin ser detectados. Una ejecución impecable. Luego cayó la emboscada. Las fuerzas enemigas los esperaban. Demasiado organizadas, demasiado bien posicionadas para ser casualidad. Alguien había filtrado su ruta, su tiempo y sus objetivos. La extracción se convirtió en una masacre en segundos. 6 soldados murieron en los primeros 30 segundos. Elisa y el prisionero, un periodista que había expuesto crímenes de guerra, quedaron atrapados tras barreras de concreto, mientras las armas automáticas destrozaban todo a su alrededor. Ella tenía 2 opciones: abandonar la misión y salvarse, o completar la extracción contra toda probabilidad. Eligió lo imposible. 3 horas de guerra urbana, moviéndose entre edificios destruidos, usando humo y escombros como cobertura, cargando a un periodista herido que no podía caminar, ni luchar, apenas podía respirar. Su radio estaba destruida, sus armas de respaldo perdidas, sus posibilidades de sobrevivir casi nulas. Pero lo logró. Lo llevó al punto de extracción secundario, donde un helicóptero esperaba. Lo vio volar a salvo mientras ella proporcionaba fuego de cobertura desde una azotea que se desmoronaba bajo el bombardeo enemigo. El helicóptero no pudo regresar por ella. Demasiado peligro, demasiado riesgo. Ella lo entendió. Incluso dio la orden ella misma. Algunas misiones requieren pérdidas aceptables. Excepto que ella no se había perdido. 4 días después, cruzó la frontera hacia territorio aliado, deshidratada, herida, pero viva. El interrogatorio duró 6 horas. Cada detalle grabado, analizado, clasificado al más alto nivel. Luego vino la pesadilla burocrática. La operación Phoenix Variant nunca había existido oficialmente.
El prisionero que rescataron no podía ser reconocido públicamente. Los soldados caídos no podían ser honrados oficialmente. Y el heroísmo de Elisa no podía ser reconocido sin revelar secretos de Estado. En su lugar, fue reasignada a Fort Keller con un expediente disciplinario fabricado. Errores tácticos que causaron bajas amigas. Suficiente verdad para que fuera creíble. Suficientes mentiras para destruir su reputación. Ahora fregaba pisos y organizaba almacenes mientras soldados que nunca habían visto combate cuestionaban su competencia. La ironía era asfixiante. Castigada por un éxito que no podía ser revelado. Degradada por salvar vidas que no podían ser reconocidas. En el almacén de suministros, descubrió una colección de mapas antiguos destinada a ser desechada. Cartografía militar de diversas operaciones, la mayoría desactualizadas y desclasificadas. Pero un mapa la hizo detenerse. Coordenadas marcadas con símbolos que coincidían con su tatuaje. Los mismos patrones geométricos, el mismo fénix angular. Marcadores operativos de misiones que oficialmente nunca ocurrieron. Fotografía el mapa y lo envió a un número seguro que recordaba de memoria. «Todavía no reconocen el emblema», escribió. «¿Cuánto más debo esperar?» La respuesta llegó rápidamente. «Paciencia. La verdad tiene impulso. Déjala crecer». Pero la paciencia se estaba volviendo costosa. Cada día traía nueva humillación, nuevos motivos para que soldados decentes dudaran de su valía. La campaña de susurros se había convertido en un hecho aceptado. Era material defectuoso, una advertencia sobre lo que sucede cuando los soldados se quiebran bajo presión. Esa tarde, un grupo de jóvenes soldados la siguió al almacén grabando con sus teléfonos. Decían que hacían vídeos para TikTok, creando contenido a su costa. «Oye, fracasada», gritó uno. «Muéstranos cómo abandonaste a tu escuadrón otra vez». Derribaron cajas de suministros, derramaron lubricante sobre su uniforme, se rieron mientras ella limpiaba en silencio. Los vídeos estarían en línea en pocas horas, etiquetados con hashtags diseñados para maximizar la humillación. El teniente Will Thompson observaba desde la puerta, dividido. Había recibido órdenes de no intervenir en asuntos disciplinarios, pero esto se sentía mal, más que mal, criminal, pero hablar significaba suicidio profesional. Cuestionar la opinión popular sobre Elisa Brandt era la muerte profesional. Así que se quedó callado, viendo cómo una soldado soportaba un trato que violaba cada principio que había jurado defender. Esa noche, investigó el símbolo de su tatuaje en bases de datos militares, archivos históricos, materiales clasificados a los que apenas tenía acceso. Horas de búsqueda produjeron fragmentos, referencias a operaciones inexistentes, unidades sin registros, misiones cumplidas por fantasmas. Las piezas comenzaban a encajar, pero la imagen que formaban era imposible de creer. ¿Alguna vez has visto a alguien ser juzgado antes de ser escuchado? Comparte tu recuerdo. Alguien aquí puede necesitar leerlo. La historia continúa con la llegada inesperada del general Raymond Hale, sus descubrimientos, y la reivindicación de Elisa. Pero por la longitud del texto original, puedo seguir con la traducción si quieres. Las inspecciones del general Raymond Hale eran legendarias por su imprevisibilidad. 40 años de servicio le habían enseñado que los problemas se escondían en las rutinas cómodas, y la comodidad era el enemigo de la preparación. Fort Keller no lo esperaba hasta dentro de 6 meses. Su llegada sin previo aviso sumió la base en un caos controlado. Formaciones apresuradas, inspecciones rápidas de equipo, intentos desesperados por presentar perfección sin tiempo de preparación. Elisa Brandt no fue invitada a participar. El personal de suministros raramente aparecía en inspecciones oficiales, especialmente aquellos con expedientes disciplinarios. Ella continuó sus tareas en el almacén mientras el resto de la base se preparaba para el escrutinio. Pero el general Hale no inspeccionaba según protocolos. Vagaba, observaba, hacía preguntas incómodas. Su experiencia le había enseñado que la verdad vivía en las sombras,
no en los reflectores. Su recorrido por la base fue aleatorio, sin guión. Pasó por talleres, instalaciones de entrenamiento, edificios administrativos y áreas de almacenamiento. Cada parada revelaba algo nuevo sobre la condición real de la base frente a los informes oficiales. El almacén debía estar vacío durante la inspección. Elisa trabajaba sola, organizando suministros para un próximo ejercicio. Sus movimientos eran eficientes, precisos, los de alguien que comprendía la logística militar a pesar de su asignación actual. El general Hale la notó a través de la puerta abierta del almacén. Algo en su postura, en su precisión, captó su atención. Los soldados profesionales se movían diferente a los burócratas disfrazados. Esta mujer se comportaba como alguien que había visto combate real. Se acercó en silencio, observando su trabajo. La gestión de inventario no era glamorosa, pero ella lo realizaba con la misma atención al detalle que marcaba a los operadores de élite. Entonces ella alcanzó una caja en un estante alto, su manga se deslizó y dejó ver el tatuaje. Hale se congeló. El símbolo era inconfundible. Patrones geométricos rodeando un fénix angular, tatuado con precisión militar. Lo había visto antes en salas de información donde incluso los generales necesitaban autorizaciones especiales. Operaciones tan clasificadas que solo existían en susurros y archivos cerrados con llave. «Sargento», llamó, con una voz que imponía absoluta autoridad. Elisa se giró, adoptando la posición de firme con reflejos que traicionaban su entrenamiento real. Ella no era personal de almacén. Era una soldado respondiendo a la presencia de un comandante. ¿Dónde conozco ese emblema si? Su pregunta cortó 2 años de silencio impuesto. Por primera vez desde su reasignación, Elisa miró directamente a un oficial superior. Su voz era firme, segura. Nivel 6. Variante Phoenix. 7 entraron. 1 salió. El almacén quedó en silencio. Incluso los sonidos distantes de la actividad de la base parecieron detenerse, como si el universo mismo contuviera la respiración. La expresión de Hale cambió de curiosidad a reconocimiento, y luego a algo cercano a la admiración. Había leído sobre la operación Phoenix Variant, en informes tan clasificados que discutirlos fuera de instalaciones seguras era traición. La misión que salvó a un periodista cuya información evitó una guerra, llevada a cabo por soldados cuyos nombres no podían ser pronunciados. Teniente Thompson ordenó con fuerza al joven oficial que lo acompañaba. «Tráigame el expediente de esta soldado. No el registro estándar. El archivo negro». Thompson tartamudeó su respuesta y salió apresurado, con la mente girando. Archivo negro significaba operaciones de inteligencia, misiones clasificadas, registros que los oficiales normales nunca veían. La noticia se extendió por la base más rápido que la comunicación digital. El general había reconocido algo en el tatuaje de la fracasada. Los soldados que pasaron meses burlándose de su competencia, de repente encontraron razones para alejarse, evitando cualquier asociación con sus juicios anteriores. En menos de 1 hora, Thompson regresó con un expediente marcado con clasificaciones de seguridad que nunca había visto antes. El general Hale leyó en silencio, su expresión oscureciéndose con cada página. La verdad era devastadora por su simpleza. Elisa Brand era una soldado condecorada de operaciones especiales, cuyo verdadero historial había sido enterrado para proteger secretos de Estado. Su supuesto fracaso era una historia inventada, diseñada para justificar su reasignación, sin revelar misiones clasificadas. Pero la mentira había cobrado vida propia. Oficiales que debían haber sabido la verdad aceptaron la farsa, la perpetuaron y la usaron para justificar un trato que violaba cada principio de la justicia militar. «Sargento Brandt», la voz del general resonó en todo el almacén. «Acérquese, por favor». Ella se movió con la precisión controlada de alguien que se presenta ante un superior, no con el andar vacilante de una soldado deshonrada. Todo en su porte gritaba confianza, dedicación, honor. «Le debo una disculpa», dijo Hale, sus palabras llevándose hasta el último rincón donde había soldados escuchando.
Esta institución le debe una disculpa. Fallamos en proteger su nombre mientras usted protegía nuestros secretos. La multitud de observadores, soldados que se habían reunido a pesar de las órdenes de mantenerse alejados, se agitó incómoda. Sus cómodas suposiciones se derrumbaban en tiempo real, reemplazadas por verdades incómodas sobre juicios apresurados, prejuicios y el coraje que se requiere para soportar ambos. El teniente Thompson dio un paso al frente, su joven rostro enrojecido por la vergüenza. Señor, fui testigo de acoso que debí haber detenido. Debí investigar. Debí cuestionar. Debió confiar en una compañera soldado, interrumpió Hale. Todos ustedes debieron hacerlo. Los videos del incidente en el almacén ya circulaban en línea, mostrando a Elisa soportando humillaciones mientras los oficiales observaban sin intervenir. Las imágenes eran condenatorias, evidencia clara de un fallo sistemático en proteger a una de los suyos. Para la tarde, la historia había explotado en redes sociales. Defensores de la justicia militar, organizaciones de veteranos y ciudadanos exigían rendición de cuentas. El trato militar a una heroína condecorada se convirtió en un escándalo nacional en cuestión de horas. Pero para Elisa, de pie en ese almacén mientras la verdad emergía finalmente de las sombras, la reivindicación se sentía vacía. Su reputación fue restaurada, pero el costo, 2 años de aislamiento, humillación y silencio. No podía deshacerse. Algunas victorias llegaban demasiado tarde para importar. O tal vez importaban más precisamente por la demora. La ceremonia formal tuvo lugar 3 semanas después, en una sala de conferencias donde se planificaban y ejecutaban operaciones clasificadas. Sin cámaras, sin prensa, sin reconocimiento público, solo la verdad reconocida en las sombras donde pertenecía. El general Hale leyó de documentos oficiales que habían estado sellados durante 2 años. La sargento de primera clase Elisa Brand demostró un valor excepcional durante la operación Phoenix Variant, salvando directamente la vida de un activo de alto valor bajo fuego enemigo. Sus acciones evitaron un conflicto internacional y representaron los más altos valores del servicio militar. Elisa permaneció en posición de firme, con el uniforme impecable a pesar de su renuencia a participar. Había solicitado no tener ceremonia, ni rango restaurado, ni vindicación pública. Algunas heridas sanan mejor sin exposición, pero la institución necesitaba este momento. El fracaso institucional requería un reconocimiento institucional, aunque se entregara en silencio. Su historial de servicio queda oficialmente corregido, continuó Hale. Todas las acciones disciplinarias quedan anuladas. Se restauran sus condecoraciones reales, incluyendo la medalla al Servicio Superior de Defensa y la estrella de bronce con distintivo de valor. Las medallas se sentían pesadas en sus manos, no por su peso físico, sino por su costo. 2 años de silencio, humillación y aislamiento. El precio de proteger secretos que otros daban por sentado. El teniente Thompson había solicitado permiso para hablar. Su voz temblaba mientras se dirigía a ella directamente. Sargento Brand, fui testigo de acoso que debí haber detenido. Fallé en mi deber como oficial y como ser humano. Le pido formalmente disculpas y acepto cualquier acción disciplinaria que usted considere apropiada. Ella lo miró de verdad por primera vez desde aquel día en el almacén. Joven, sincero, cargando con una culpa que lo seguiría durante años. Aprendiendo lecciones que lo convertirían en un mejor líder, siempre que no permitiera que la vergüenza destruyera su eficacia. Disculpa aceptada, teniente. Aprenda de esto. Proteja a los soldados que no pueden protegerse a sí mismos. Sus palabras no llevaban enojo ni exigencia de castigo, solo una aceptación cansada y la esperanza de que algo bueno surgiera del fracaso institucional. La ceremonia concluyó con órdenes que sorprendieron a todos. En lugar de regresar a operaciones especiales o ser transferida a otra base, Elisa había solicitado asignación en la unidad de transición de guerreros, ayudando a soldados a recuperarse de heridas físicas y psicológicas sufridas en combate.
El general Hale inicialmente se opuso. Sargento, sus habilidades se desperdician en apoyo médico. El Comando de Operaciones Especiales la quiere de vuelta de inmediato. Con todo respeto, señor, respondió ella. He pasado 2 años aprendiendo lo que significa ser abandonada por el sistema. Esa experiencia tiene valor. Él aprobó la transferencia. Reconociendo la sabiduría en su decisión. A veces los mejores sanadores son aquellos que han sobrevivido a sus propias heridas. La respuesta pública a su historia, que se filtró a pesar de los intentos militares por mantenerla en secreto, fue abrumadora. Campañas en redes sociales exigieron rendición de cuentas, se abrieron investigaciones congresionales sobre los procedimientos de justicia militar y se implementaron cambios de políticas para evitar que fallos similares volvieran a ocurrir. El cabo Jenkins, quien se había burlado de su capacidad para escalar la cuerda, le envió una carta escrita a mano a su nueva asignación. Sus palabras eran cuidadosamente escogidas, dolorosamente honestas. Sargento Brand, la llamé fracasada cuando en realidad era una heroína. No espero su perdón, pero quiero que sepa que su historia cambió mi forma de ver el valor. El verdadero valor no es cargar contra el enemigo, es soportar la injusticia mientras se protege a otros que no pueden protegerse. Gracias por esa lección. Ella no respondió a la carta, pero la guardó, no como vindicación, sino como evidencia de que las personas pueden crecer, cambiar y aprender de sus errores. Una esperanza en forma escrita. 6 meses después, nació el proyecto Emblema Silencioso, una iniciativa a nivel militar para identificar y honrar a soldados cuyo servicio había sido clasificado hasta el olvido. Cientos de casos emergieron de las sombras. Historias de sacrificio ocultas por necesidad, pero perdidas en la burocracia. Cada soldado recibió el reconocimiento que merecía. Sus expedientes fueron corregidos. Sus familias finalmente fueron informadas de por qué sus seres queridos habían desaparecido en operaciones negras. Justicia retrasada, pero no negada. El tatuaje de Elisa se convirtió en el símbolo no oficial del proyecto. Personal militar comenzó a compartir fotos de sus propias marcas de servicio clasificadas. Parches de unidad, monedas conmemorativas, recordatorios personales de misiones que no podían discutirse. Pero quizá el cambio más significativo fue cultural. Fort Keller implementó nuevas políticas para proteger a soldados bajo revisión disciplinaria, entrenamiento obligatorio sobre prejuicios inconscientes y sistemas anónimos de denuncia de acoso. El teniente Thompson, ascendido después de su valiente testimonio sobre los fallos institucionales, se convirtió en un defensor de la reforma de la justicia militar. Su carrera se recuperó y prosperó, construida sobre las lecciones que aprendió al presenciar valor bajo fuego. La transformación no fue perfecta ni completa. El cambio institucional es lento y lucha contra décadas de suposiciones arraigadas. Pero el progreso comenzó con el reconocimiento, con la aceptación de que los héroes no siempre se ven como uno espera. Algunas victorias se miden en reputaciones restauradas. Otras se miden en fracasos futuros que se logran evitar. Ambas importan. 1 año después, se inauguró el programa de entrenamiento Legado Brandt, en el Centro de Guerra Especial. El logo del curso mostraba un fénix angular surgiendo de patrones geométricos, el mismo símbolo que había puesto fin a 2 años de ceguera institucional. El teniente coronel Thompson, ahora al mando de la División de Entrenamiento en Ética, se dirigió a la primera generación de estudiantes, jóvenes oficiales de todas las ramas, aprendiendo lecciones que no existían en los programas anteriores. Este curso existe porque fallamos, comenzó. Fallamos en reconocer la excelencia disfrazada de fracaso. Fallamos en cuestionar las suposiciones convenientes. Fallamos en proteger a aquellos que ya lo habían sacrificado todo por protegernos. Los estudiantes, en su mayoría tenientes y capitanes,
se removieron incómodos. La educación militar generalmente se enfocaba en historias de éxito, no en fallos institucionales. Este enfoque era revolucionario y necesario. La sargento de primera clase Brandt eligió no enseñar personalmente este curso. Continuó Thompson. Ella dijo que su historia importa menos que la lección que enseña. El carácter no se revela en los momentos de gloria. Se forja en los momentos de abandono. En Colorado, lejos de bases militares y de la burocracia gubernamental, Elisa dirigía un centro de transición para veteranos que luchaban contra el trastorno de estrés postraumático y los desafíos de reintegrarse a la vida civil. La instalación era pequeña, privada, financiada por donaciones anónimas de fuentes que oficialmente no existían. Sus clientes eran veteranos de operaciones especiales, cuyo servicio no podía discutirse, cuyas heridas provenían de misiones que seguían clasificadas. La encontraban a través de redes que operaban en las sombras. Recomendaciones de boca en boca entre personas que entendían el costo de servir en la oscuridad. El centro no ofrecía curas milagrosas ni tratamientos revolucionarios, solo comprensión, aceptación y apoyo práctico de alguien que había sobrevivido a un aislamiento similar. A veces, eso era suficiente. Una joven llegó una tarde, una ranger del ejército, poco más de 20 años, con la misma mirada perdida que Elisa reconocía en los espejos. Su expediente estaba limpio, sus referencias impecables, pero algo en sus ojos sugería heridas más profundas. Escuché sobre su historia en línea, dijo la joven durante la entrevista de ingreso, sobre cómo sobrevivió a ser juzgada por algo que la gente no podía entender. Creo que necesito ese tipo de comprensión. Elisa no respondió de inmediato. En cambio, se remangó y mostró el tatuaje que lo había comenzado todo. No como un alarde ni como prueba, sino como conexión, una sobreviviente reconociendo a otra. «Cuéntame lo que no puedes contarle a nadie más», le dijo. Esa noche, mientras el otoño caía sobre las montañas de Colorado, Elisa se sentó con otros veteranos alrededor de la fogata detrás del centro. Compartieron historias que nunca aparecerían en los registros oficiales. Reconocieron sacrificios que no podían ser públicamente reconocidos. Estas conversaciones sucedían cada noche, sesiones de terapia informales disfrazadas de reuniones sociales. Veteranos que habían servido en operaciones clasificadas, cuyo heroísmo seguía oculto, cuyas heridas no podían ser explicadas a sus familias o amigos. Encontraban sanación en la comprensión compartida, en la fuerza y el reconocimiento mutuo. El silencio que una vez los había aislado se convirtió en un lazo que los conectaba. Un mensaje llegó a su teléfono seguro desde un número desconocido. Nuevo caso en camino. Navy SEAL. 3 despliegues en lugares que no existen. Su historia suena familiar. Ella respondió rápidamente. Habitación disponible. Envía coordenadas cuando estés listo. El centro funcionaba por referencias confidenciales y financiamiento privado, invisible para las bases de datos gubernamentales o el reconocimiento oficial. Como las misiones que crearon a sus clientes, existía en las sombras, necesario, efectivo y deliberadamente oculto. Pero su impacto se extendía mucho más allá de Colorado. Los veteranos que encontraban sanación allí regresaban a sus comunidades más fuertes, más resilientes, mejor equipados para enfrentar la vida civil. Su recuperación se expandía, afectando a sus familias, empleadores y redes de apoyo. Esa noche, después de que el fuego se extinguiera y los otros residentes se hubieran ido a dormir, Elisa caminó por el perímetro de la propiedad. Hábitos antiguos de servicio militar, asegurándose de que todo estuviera seguro. El aire de la montaña era limpio, tranquilo, libre de la tensión constante de las bases militares. Allí podía respirar sin sentirse observada, juzgada o evaluada bajo estándares diseñados por personas que nunca enfrentaron decisiones imposibles. Su teléfono vibró una última vez. Un mensaje del general Hale, ya retirado,
pero que seguía en contacto con soldados cuyas historias importaban. Vi la noticia sobre tu centro. Audiencia en el Congreso el próximo mes sobre la reforma de la justicia militar. Tu testimonio podría cambiarlo todo. Ella consideró el mensaje durante varios minutos antes de responder. Sirvo mejor en las sombras. Que las reformas hablen por sí mismas. Algunas victorias eran públicas, celebradas, recordadas en los libros de historia. Otras eran privadas, personales, medidas en vidas salvadas en silencio y dignidad restaurada en la oscuridad. Ambas tenían valor. Ambas importaban. El tatuaje en su brazo captó la luz de la luna. Los patrones geométricos parecían moverse en la oscuridad. Un símbolo de sacrificio, resistencia y, finalmente, triunfo. No sobre enemigos, sino sobre los sistemas que habían fallado en reconocer su valor. El mañana traería nuevos clientes, nuevos desafíos, nuevas batallas contra heridas invisibles. Pero esa noche, rodeada de montañas, de silencio, y con la certeza de que había encontrado su verdadera misión, Elisa Brand estaba exactamente donde pertenecía, en las sombras donde los héroes hacen su mejor trabajo. ¿Desde dónde estás viendo esto? ¿Alguna vez has visto cómo la dignidad regresa en silencio? Comparte tu lugar en este momento. Estamos construyendo un mapa de victorias silenciosas.